Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 15 de abril del 2025. A pocos días del cierre de nuestro diplomado virtual en neuropsicología de los trastornos de la comunicación y del aprendizaje. Hoy iniciamos nuestro módulo número 5 y donde vamos a centrarnos entonces en los trastornos del lenguaje, clasificados en el DSM-5, y también vamos a conocer aquellos que no están dentro de la clasificación, pero que se consideran trastornos del lenguaje. Para iniciar, vamos a colocar entonces un video de los trastornos del lenguaje, cómo detectarlos y cuáles serían las acciones que los padres tenemos que tener en cuenta para buscar ayuda especializada en cuanto a estos trastornos del lenguaje en etapa infantil, los cuales sí inciden negativamente pues en los procesos de aprendizaje de ellos. Así que vamos a escuchar este corto video y a la vuelta vamos a iniciar entonces la discusión. Muy bien, entonces iniciamos ya con eh, el área de los trastornos del lenguaje, la comunicación y el habla. Vamos a ir entonces recordando cuáles son los 4 elementos que deben tener en cuenta los padres a la hora de apoyar a su hijo, o cuáles son los 4 factores que tienen que tomar en cuenta para considerar que el niño necesita una evaluación especializada. Vamos a ver si prestaron atención a lo que nos decía nuestra fonoaudióloga, quien nos está brindando información acerca de los trastornos del lenguaje. Vamos a ver si lo recuerdan. Muy bien, Gina. Dice, el primer factor es la edad. Muy bien, pero entonces si el factor es la edad, ¿cuál es la edad en la cual tenemos que tener mayor preocupación con respecto a si tengo un niño con un problema para hablar o con un niño que tiene un trastorno o un retraso? Muy bien, entonces a los 2 años de edad, a partir de los 2 años de edad. ¿Qué sucede a los 2 años de edad? ¿Qué es lo que deberíamos observar a los 2 años de edad? Vamos a ver si recuerdan qué debemos observar. Vamos a checar. Muy bien, entonces hay que tomar en cuenta la edad, que es a partir de los 2 años de edad, y donde debe tener entonces un repertorio de palabras. Muy bien. Y un repertorio de palabras tal que sea, ¿qué otro factor? Además de la edad y el repertorio de palabras. ¿Cuáles son entonces estos 4 factores claves? Verificar 4 factores. Ya dijimos la edad, el repertorio o número de palabras, que para su edad ya debe tener más de 50 palabras en su repertorio. Ujú. Aquí dice Felicia que otro factor es que afecte su alteración, que afecte su interacción social.
Vamos checando. Muy bien. Aquí nos dice la intención comunicativa, problemas de comprensión, problemas de conducta. Muy bien. Así es. Son factores que tenemos que tener en cuenta para saber si estamos enfrente a un problema y que este problema debe ser evaluado por personal calificado para establecer si el niño tiene retraso en el lenguaje o trastorno en el lenguaje. Mm, para establecer un diagnóstico, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Gracias, Gina. Excelente por tu participación. Muy bien, entonces vamos a conocer cómo se clasifican estos trastornos del lenguaje, cómo podemos establecer su clasificación. Vamos a compartir nuestro material. Como hemos escuchado, ciertamente el lenguaje es uno de los elementos más importantes como hecho neuroevolutivo en el ser humano. Gracias a que podemos no solamente expresar nuestros pensamientos, sino también nuestras emociones y nos permite comunicarnos con el medio inmediato, además de aprender. El lenguaje además permite que el niño tenga un buen desarrollo cognitivo y emocional. Por eso, ante problemas del lenguaje, los también estaría afectado la parte cognitiva y emocional. Sin embargo, aunque tengamos diferencias en cuanto a cómo se presentan estos problemas de lenguaje, no todos son relacionados con trastornos. Hay algunos, en la mayoría de los trastornos clasificados, puede tener un componente genético, pero también estas alteraciones del lenguaje pueden tener una causa por factores de riesgo prenatales, perinatales, o muchas veces no conocemos qué pudiera estar sucediendo en nuestro niño, porque a pesar de los estudios y de las evaluaciones, no conseguimos una causa exacta para lo que se presenta. Vemos entonces que al hablar del lenguaje, tenemos que hablar de estas habilidades que nosotros vamos a ir desarrollando por edad, en donde tenemos esta capacidad de lenguaje receptivo, de lenguaje expresivo, y donde hay componentes en ese lenguaje: la morfología, la fonología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Cuando hablamos de lenguaje receptivo, esto significa esta capacidad que tienen las personas para poder decodificar y comprender el lenguaje hablado. Sobre todo, el entorno lingüístico es lo que ayuda al niño a desarrollar estas habilidades. Por lo tanto, entre los 9 y los 12 meses de edad, un lenguaje receptivo estará relacionado con el gesto indicativo. Esto indica a los padres a nombrar y hablar sobre objetos a los que señalan los bebés, estimulando entonces esa memoria y la habilidad para la comprensión de ese entorno que me rodea. El lenguaje expresivo ya es la capacidad de usar el lenguaje para hablar. Y los niños desarrollan habilidades expresivas. Estos estarán mucho más preparados para comunicar de manera efectiva necesidades, emociones y pensamientos. Esto sería entonces las habilidades que tiene el lenguaje. El hablar, el leer y el escribir son procesos que, como hemos platicado en los módulos anteriores, están interrelacionados. Los niños que tienen habilidades lingüísticas expresivas orales
suelen estar mucho mejor preparados para el aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura. Digamos que en educación infantil o inicial, los niños van a ir ampliando este vocabulario y comprendiendo la gramática, la norma gramatical de la lengua materna a través de conversaciones, de rimas, de canciones. Así que no es una pérdida de tiempo cuando se utilizan rimas, se utilizan poemas, canciones para estimular entonces este vocabulario de los niños. De hecho, esto nos ayuda también a otra estructura importante como es el desarrollar la conciencia fonológica, donde el ser humano relaciona el sonido con la letra, grafema y fonema, favoreciendo entonces lo que es la adquisición del código escrito, que sería el lenguaje escrito. Cuando hablamos de las etapas del desarrollo del lenguaje, hay que hablar de una perspectiva tanto estructural como funcional. De hecho, estas etapas del desarrollo del lenguaje nos hablan de los desarrollo y maduración del sistema nervioso, en donde tenemos áreas cerebrales específicas para esta función. Vemos entonces que en el desarrollo del lenguaje vamos a ver como una, eh, una línea de tiempo en donde a los 6 meses de edad vemos como el balbuceo es muy característico con escuchar algunas sílabas de ellos. Vemos entonces que luego al año hay las primeras palabras que son ya intencionales. Comprende, pero no produce la palabra. Ya para los 20 meses de edad tiene que tener un lenguaje más difuso, se expresa a través de frases. Lo que quiere decir es que en esta línea de tiempo se va esperando entonces que pase de un desarrollo inconsciente de los 0 a 6 meses para luego tener una conciencia de significado de palabras, buscando entonces esta expresión del lenguaje que se debe dar ya a los 24 meses de edad, que es 2 años. Estas etapas son fundamentales porque aquí hace que el niño tenga un desarrollo lingüístico completo y por eso se deben analizar los aspectos fonológicos, semántico, sintáctico y pragmático en las diferentes edades. Para más información tenemos un artículo de Cubillos y Cerruti de los procesos fonológicos del lenguaje, lo tenemos en nuestra biblioteca para que ustedes vean este desarrollo fonológico, semántico, sintáctico y pragmático desde las distintas edades, de los 0 hasta los 5 años de edad, porque ya sabemos que a los 2 años de edad tenemos entonces un lenguaje es fluido, pero que va a ir consolidando, ganando vocabulario con la interacción social. De manera resumida, podemos ver entonces dos áreas o dos etapas en el desarrollo del lenguaje: la etapa prelingüística y la etapa lingüística. En la etapa prelingüística es una etapa que va de los 0 a los 12 meses de edad, porque aquí no habría un lenguaje estructurado antes de esta etapa. Ya a partir de los 12 meses de edad se va a ir estructurando este lenguaje, como por ejemplo, ¿qué vemos entre los 12 y los 18 meses de edad? Hay una comprensión un poco más profunda del lenguaje, en donde se producen ya eh, la capacidad de expresar frustración o estallidos emocionales, donde se puede expresar lo que sucede. Ya a partir de los 18 años, perdón, de los 18 meses, hay un enriquecimiento en el lenguaje, en donde el foco de interés está en el nombre de la persona. Ya esta construcción del yo que se va acercando viene desde el nombre, el saber cómo te llamas y cómo me llamo. A los 20 meses de edad vamos a ver entonces esta producción de las palabras,
el lenguaje muy difuso. En vez de decir la mochila, decimos la hila, o empezamos a recortar o a simplificar, que sería la simplificación lingüística de los 20 meses. Pero ya a partir de los 24 meses de edad, si vemos esta explosión lingüística con el uso y la aplicación del lenguaje, incluyendo la norma gramatical con la que el niño es capaz de comunicar. ¿Ves? Cuando nos enfrentamos a los trastornos de la comunicación, esto es una clasificación del DSM-5, que es la APA, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que los hemos ido mencionando y donde les he tratado de inculcar a ustedes que hay un protocolo internacional. Pueden estar en distintos países, maestros, maestras, profesionales, pero hay un protocolo internacional que está aprobado por la comunidad científica. Y por eso una persona, un niño que se estudie por un trastorno del lenguaje debe ser evaluado desde el punto de vista clínico, porque el equipo médico tiene que descartar que este niño tenga un problema anatómico, un problema motor, un problema auditivo que le impida la comunicación. Esto quiere decir que cuando se hacen las evaluaciones clínicas que tienen como labor establecer qué problemas puede ocasionar su limitación para el lenguaje expresivo, comprensivo o mixto, los estudios son totalmente normales. Por lo tanto, no hay una explicación clínica para el trastorno, porque el trastorno es neurobiológico. Así tenemos entonces la clasificación de la APA, que nos habla del trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, el trastorno de la comunicación social pragmática y el trastorno de la comunicación no especificado. Cada uno de ellos tiene un criterio clínico que se debe establecer para poder establecer el diagnóstico. Siempre y cuando, y eso hay que tenerlo en cuenta, siempre y cuando la evaluación clínica sea totalmente normal. En el momento que el equipo médico establezca que hay una falla, una alteración anatómica, un trastorno de la audición o una alteración del aparato fonador anatómicamente o estructuralmente o por una enfermedad genética, por una malformación congénita, entonces no estaremos enfrente de un trastorno de la comunicación de acuerdo a la clasificación de la APA, porque este tipo de trastorno es de origen neurobiológico. Se expresará muy tempranamente en edad, permanecerá con la persona durante toda su vida y su presencia está influenciado tanto por factores genéticos, pero mediado por factores ambientales. Vamos a ver ahora un video en la cual observamos cómo influye estos trastornos del lenguaje en el proceso, que es lo que nosotros pues nos produce mucho mayor preocupación, porque hemos observado que cuando un maestro habla de su niño, piensa que tiene un problema de lenguaje, pero que aparte tiene un problema para aprender. No se ve esa conexión entre las dificultades que enfrenta el niño y cómo debe ser abordado. Por eso es tan importante la intervención de un equipo multidisciplinario, porque por el solo hecho de tener un trastorno específico del lenguaje, sí afecta la escolarización. Vemos entonces, vamos a ver este video, vamos a tomar notas de lo que nos dicen los especialistas en el área del lenguaje. Muy bien, excelente video lo que hemos puesto. Pienso que hemos dado una dimensión que nos puede abrir un entendimiento mucho mayor
con respecto a las necesidades pues, que tienen nuestros niños. Vamos entonces a ver con mayor detenimiento estos trastornos de que los niños tienen a nivel de la clasificación del DSM-5 y luego vamos a hacer un caso práctico para poder afianzar los conocimientos adquiridos. Vamos a proyectar nuestra pantalla y vamos entonces a conocer clínicamente cada uno de ellos, cómo podemos diferenciarlo y establecer los diagnósticos diferenciales. El DSM-5 nos indica que de acuerdo al protocolo, es a la edad de los 5 años donde se recomienda iniciar ya un proceso de etiqueta diagnóstica. No estamos queriendo decir para que las personas que tienden a confundir lo que estamos diciendo, no estamos proponiendo que el niño no se evalúe ni se le dé ningún apoyo hasta los 5 años, sino que es a partir de los 5 años de edad donde la denominación ya debería tener el diagnóstico o etiqueta, debido a que las intervenciones en la etapa lingüística que se va a dar a los 2 años de edad, le va a dar la oportunidad al niño de una intervención. Aquí entonces el fonoaudiólogo y terapista del lenguaje tiene un papel crucial porque hay un porcentaje de niños que, bueno, digamos algo elevado el porcentaje, que evolucionan a un trastorno del lenguaje. Por eso podrán entender cuando te dicen que si yo tengo un niño que tiene un proceso más lento para hablar o que no tiene un lenguaje fluido a la edad que se espera, se tiene que intervenir de inmediato. Pero ya cuando te dicen evoluciona, quiere decir que le estamos dando la oportunidad de ese niño de ser intervenido, de ser apoyado hasta que pueda recibir una etiqueta diagnóstica. Por lo tanto, cuando se habla de un trastorno del lenguaje, esto no es un proceso tampoco que se toma a la ligera, porque se tiene que comprobar que no hay ninguna condición clínica que, que haga que este fenómeno en el niño se esté eh, produciendo. Ahora bien, ¿qué nos dice el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales? Hay 4 criterios diagnósticos, el ABCD de los criterios. Fíjense que cuando hablamos de la clasificación de trastornos de la comunicación, que es como lo clasifica el DSM-5, nos indica que son dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades: hablado, escrito, el lenguaje a signos, debido a deficiencia en la comprensión o la producción del lenguaje. Recuerden que aquí estamos hablando de la persistencia. Por lo tanto, la persona tendrá dificultades siempre, porque es un trastorno neurobiológico, te lo está diciendo. Las dificultades son persistentes. Por eso te dicen que hay que intervenir lo más pronto posible para establecer hacia dónde va a vincularse el desarrollo o desenlace de este niño luego de la intervención. Cuando el niño consolida el lenguaje y no necesita de apoyos, entonces tenemos que evaluarlo ya a partir de los 5 años de edad con una etiqueta diagnóstica.
porque en las dificultades persistentes es que este problema lo tendrá siempre. Más sin embargo, con los apoyos y las adaptaciones podrá desarrollar alguna habilidad, pero en la adquisición y el uso habrá problemas. ¿Cuáles serían estas características? Uno, en el caso de los hablantes, el vocabulario sería reducido en el uso y conocimiento de las palabras. Dos, el segundo criterio clínico de la nos dice que la estructura gramatical estará muy limitada. Esto quiere decir que ellos tendrán dificultades para formar palabras siguiendo las reglas gramaticales y morfológicas del lenguaje de su lengua materna o de origen. Y además tendrá un deterioro muy evidente en su discurso, porque no va a mostrar una capacidad para el vocabulario y para conectar frases. Esto indica que no tendrá la capacidad para poder describir, para poder explicar un tema, un suceso o tener una conversación fluida. El criterio B. En el criterio B de este trastorno, nos dice que las capacidades del lenguaje estarán notable y del punto de vista cuantificable muy por debajo de la edad, lo que produce entonces unas limitaciones para que él tenga una comunicación eficaz, para la interacción social, para establecer logros académicos e inclusive para su desempeño laboral, y afectará de manera individual y de manera social su comportamiento. En el criterio C te dice que los síntomas y su inicio se van a producir en las fases muy tempranas del desarrollo, porque un niño que haya adquirido las habilidades, como lo dice el criterio, que haya adquirido y utilice el lenguaje en sus distintas modalidades y luego pierda esta habilidad, esto no es un trastorno de este tipo. Esto sería un trastorno del tipo regresivo, que por cierto se ve mucho en el trastorno del espectro autista, cuando las habilidades aprendidas o desarrolladas se pierden. Uno de ellos, muchos de los casos que vemos en el autismo, son niños que tempranamente inician el hablar, que tienen el lenguaje signado, que tienen un gesto indicativo y prácticamente para los año y medio de edad empiezan a perder lo que habían logrado. El criterio te dice claramente que las dificultades en la adquisición y el uso del lenguaje no se le puede atribuir a un deterioro sensorial, auditivo, motriz, neurológico o una afección médica de una enfermedad. Y no se explicará mejor porque la persona tenga discapacidad intelectual, que en este caso, esto quiere decir que cuando tenemos un niño con discapacidad intelectual, tampoco aplica estarle colocando etiquetas de que el niño tiene un trastorno del lenguaje o que tenga un trastorno específico del aprendizaje. Se recordarán que la APA nos dice que los niños con trastornos específicos del aprendizaje no tienen dificultades atribuibles a ningún problema auditivo, visual, motriz, neurológico, sensorial o una enfermedad médica de base que le impida aprender, y que tampoco se explicará porque la persona tenga discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Por lo tanto, no podemos adjudicarle a un niño con una discapacidad intelectual que tenga un problema para el lenguaje, que tenga un trastorno de origen neurobiológico.
no se le puede atribuir, porque la persona con discapacidad intelectual, por ser un déficit global, afectará el desarrollo y el uso del lenguaje, afectará su desarrollo motriz, afectará su desarrollo cognitivo, entre otras situaciones como las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque la discapacidad intelectual, denominada para la APA el trastorno del desarrollo intelectual, es un trastorno que afecta globalmente el desarrollo. En cambio, este tipo de trastornos que nosotros estamos observando son trastornos específicos que alteran solamente un área del desarrollo, pero con consecuencias. Porque sí tienen consecuencias si no estuviésemos haciendo el diplomado en el que estamos cursando actualmente. Y una de las mayores consecuencias es el aprendizaje. La escolarización. El proceso de escolarización para la enseñanza y el aprendizaje estarán comprometidos si la persona tiene un trastorno de la comunicación. Seguimos entonces. El trastorno fonológico. Vamos a conocerlo. Cuando hablamos del trastorno fonológico, es otro tipo de trastorno del lenguaje en la cual hay una dificultad persistente en la producción fonológica, que esto va a interferir en la inteligibilidad del habla y le impide la comunicación verbal a través de mensajes a la persona. Otra característica del trastorno fonológico es que causa muchas limitaciones para la participación social, académica y laboral, y donde el inicio de los síntomas también será en las primeras fases del desarrollo y tampoco estará asociado con dificultades de auditivas, motrices, neurológicas, enfermedades médicas por discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. El otro trastorno dentro de la clasificación es el del trastorno de la fluidez, llamado en otros ámbitos, la disfemia o la tartamudez. Para el DSM-5 no se utiliza el término disfemia o tartamudez, por eso se habla de término alternativo, porque en el DSM-5 no aparece. Aquí, en la persona con el trastorno de la fluidez, tendrá alteración en la fluidez y en la organización temporal del habla, los cuales estarán inadecuados para la edad de la persona y para su habilidad lingüística. Es un trastorno que persiste en el tiempo y se va a caracterizar por la aparición frecuente y muy notable de varios factores, entre ellos la repetición de sonidos y sílabas. Hay una prolongación de sonido, de consonantes y de vocales. Hay palabras fragmentadas, pausas, como por ejemplo en medio de una palabra. Hay un bloqueo audible, pausas en el habla llenas o vacías. Vamos a ver los circunloquios, que sería esa sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas, palabras producidas en un exceso de tensión física, que la vamos a ver no solamente en la cara y en el cuello, sino que puede comprometer la parte torácica y de miembro superior o el cuerpo de la persona por la dificultad del trastorno de la fluidez. La repetición de palabras completas monosilábicas. Una persona con un trastorno de la fluidez tendrá alteración que le va a producir ansiedad al hablar y muchas limitaciones en la comunicación,
en la participación social, en el rendimiento académico y laboral. El inicio de los síntomas sí se va a producir en las primeras fases del desarrollo. Los casos de inicio tardío entonces serían el trastorno de la fluidez del inicio del adulto, pero que no estaría relacionado con este. Y por último, el último criterio del trastorno de la fluidez es que esta alteración, igual que los otros, no se da porque la persona tenga un daño neurológico, un déficit motor o sensitivo del habla, porque tenga una afección médica, un traumatismo o una enfermedad mental que haga que la persona tenga este tipo de trastornos de la fluidez. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente. El siguiente trastorno, ¿verdad? Es el trastorno de la comunicación social y pragmático. Este tipo de trastorno es bastante interesante porque este trastorno pragmático del lenguaje solo se le atribuía a las personas dentro del espectro. Con la nueva clasificación del DSM-5 y los cambios que se suscitaron, uno de los cambios fue este también, en el cual no se atribuía, no se debe atribuir ahora la presencia de un trastorno de la comunicación pragmático solamente a una persona dentro del espectro, porque de hecho prácticamente ellos también tienen los mismos problemas que presenta el autismo, sobre todo en el campo del análisis bidimensional del trastorno, donde hay alteraciones en la comunicación y en la sociabilización, pero sobre todo en la comunicación social, en el aspecto pragmático, en la comprensión y en la expresión. Pero no tiene ninguna dificultad fonológica, ni sintáctica, ni semántica. Ellos presentan las alteraciones de la comunicación y la sociabilización dificultades muy comunes, pero el diagnóstico diferencial es que estos niños que pueden tener una clínica en la parte de la comunicación muy parecida a la del autismo, ellos no presentan ni estereotipias, no presentan ecolalias, no presentan movimientos estereotipados, intereses restringidos, no lo presentan para nada. Ay, Diana, no me vas a infartar, no me vas a infartar. A ver, aquí está preguntando Diana, en, en pleno siglo XXI, año 2025, ¿cómo se relaciona con el Asperger? Hmm, me da como un repelús. Ese término desapareció en el 2012, Diana. Ya no se utiliza. El DSM-5 lo eliminó y pasó a un espectro, el trastorno del espectro autista. Cuando tú dices cómo se relaciona con Asperger, en nada, porque Asperger no existe para la APA y tampoco existe para la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que los dos manuales diagnósticos más importantes del mundo te están diciendo ese término está en desuso. Uno, por la actualización de la APA y de la OMS. Dos, porque la comunidad científica certifica que no se puede seguir utilizando un término que está asociado con el nazismo, porque luego antes no se tenía la información, pero luego empezaron a salir publicaciones con pruebas contundentes que Han Asperger experimentaba con los niños con autismo. Eran niños institucionalizados en Alemania nazi y muy probablemente desaparecidos, porque en la Alemania nazi no podían aceptar personas
que tuvieran trastornos, enfermedades, deformidades, porque era una raza aria perfecta. Evidentemente, esto causó la Segunda Guerra Mundial. Muchos millones y millones de judíos murieron por esta ideología sin sentido. Y entonces, años después, después de los años 80, investigadores empezaron a tener pruebas de que no podíamos dejar que nuestra población dentro del espectro se le pudiera señalar con una persona del nazismo. Por eso no se utiliza Asperger. Ah, que en la comunidad europea siguen utilizando el término, ellos tienen en España una situación en la cual tienen un debate que tiene muchos años. Nosotros no estamos en España ni vamos a ser parte de ese debate. Estamos utilizando el manual de la APA. Por lo tanto, los criterios clínicos no son iguales. Ya el DSM-4 pasó a la historia. Es un libro de consulta histórica, porque nosotros estamos ya en el DSM-5-TR. Te cuento, Diana Carolina, el DSM-5-TR se publicó en el 2022. Abril del 2022 salió nuestra nueva edición, donde hay muchísimos cambios a nivel de trastornos psiquiátricos interesantes. Pienso que se ha dado respuesta a las personas que tienen problemas de salud mental, y sin embargo también hubo cambios en los trastornos del desarrollo, pero no tan significativos como para cambiar los criterios clínicos. Esos cambios fueron dirigidos a nosotros los clínicos, por cierto, a los genetistas, que nos están pidiendo, por favor, que empecemos a establecer mejor las etiologías, que hay que conducir los criterios clínicos tomando en cuenta las variables de un espectro y un trastorno, porque un trastorno es lo que hemos hablado desde este principio de semana: alteraciones en el neurodesarrollo que pueden afectar de manera global o de manera específica al individuo e influenciarlo negativamente en su entorno para su parte personal, escolar y laboral. Y en el caso de el autismo, pues es un trastorno del neurodesarrollo con deficiencias específicas, no de las áreas globales. Entonces, bueno, para que les sirva de información a todos, sobre todo porque aquí yo tengo muchas personas que han sido mis estudiantes durante todo el diplomado, también pues, han ido a mis conferencias en México y me conocen y saben la lucha que mantenemos con este problema de terminología. Sí, y inclusive lo digo así públicamente. Un profesional que le diga a usted que su hijo tiene Asperger y tiene autismo, corra, debe buscar otro especialista. No es confiable porque este profesional no está actualizado y no conoce de los nuevos criterios, porque yo he visto informes que son incompatibles con la vida. Le dicen a la madre que su hijo tiene un Asperger y le colocan autismo nivel 1 o autismo nivel 1. Hasta eso han llegado aquí, a hacer eso, a decirle a la madre eso. Y hay personas que te dicen que Asperger es igual a autismo nivel 1. ¿Quién dice eso? ¿Por qué? ¿Dónde leyeron eso? Si el espectro es una conformidad de manifestaciones clínicas heterogéneas que hacen que todas las personas dentro del espectro sean oposicionalmente distintas. Podemos tener entonces en casa mamás que tienen 3 niños con el espectro y son totalmente diferentes. Uno es un TEA verbal, otro es un TEA no verbal, uno es un nivel 1, el otro es un nivel 2, otro es un nivel 3 y no se parecen en nada, en nada. Bueno, espero que les haya servido este intermedio de explicación. Diana, un abrazo para ti, pero ya te saqué de la oscuridad para que te puedas documentar muchísimo mejor. Y de hecho, en nuestros materiales está el DSM-5. Allí les coloqué
¿Por qué de la actualización? Nosotros no vamos a caer en las discusiones de otros grupos, que si sí, que si no, que si el Asperger no, no. ¿Por qué? Porque la comunidad científica tiene que manejarse por manuales diagnósticos. Por eso es que nosotros podemos diagnosticar mucho mejor. Una vez o varias veces vi personas que escribieron aquí que por qué razón había que llevarse por esos manuales. O sea, hasta eso. Profesionales que dicen trabajar con niños de todo el espectro están teniendo una discusión de que no deberíamos llevarnos por esos manuales. Y gracias a esos manuales es que nosotros empezamos a observar conductas y podemos analizar, porque el diagnóstico es clínico, ¿no? También dicen las contradicciones del trastorno, donde te dicen que el diagnóstico es clínico, pero debes hacer pruebas. O sea que si no haces la prueba no tienes diagnóstico. Eso no es así. He visto personas hablar de esta manera, inclusive este domingo me llamaron tarde en la nochecita diciéndome que nosotros tenemos un caso de no sé quién se le ha ocurrido enviar personas del suroeste de México hacia Puebla, porque allí es que hacen las pruebas del autismo. Y yo le digo a la mamá, pero ¿quién dijo eso? ¿Por qué tú tienes que hacer un viaje? ¿Con qué dinero? Vas a hacer un viaje para que te hagan una prueba para saber si tu hijo tiene autismo. Cuando nosotros en nuestro estado tenemos nuestros recursos, tenemos nuestros centros especializados. El autismo es clínico. Las pruebas que aplicamos y que yo aplico, porque yo soy examinadora de la ADR y de la 22, son pruebas en las cuales yo hago hipótesis diagnóstica y lo que hago es confirmar, en donde yo al niño le coloco actividades, le coloco elementos como los juguetes de la prueba, le coloco situaciones de presión social y donde él me va a demostrar si él tiene esa bidireccionalidad en la comunicación o si tiene intereses restringidos en el momento en que yo estoy mostrando algo que a cualquier niño le emociona tener en sus manos. Entonces hay que empezar a actualizar porque no es posible lo que todavía estamos observando en muchos contextos. Bueno, dicho esto, pues vamos a seguir. Como el trastorno de la comunicación pragmática, tiene como síntoma muy evidente es que por eso es que se confunde con las personas dentro del espectro, ¿no? Em, en donde vemos que ellos tienen un uso extremadamente limitado en los contextos sociales. Eso quiere decir que ellos son como las personas dentro del espectro, mas no son del espectro. Son personas que no tienen una intención comunicativa, a menos que se les obligue. Si se les obliga, al momento de obligarlos, tienen frases muy cortas, tienen muy poco gesto, hablan de manera monótona. También tenemos casos de este tipo de personas en las cuales te hablan solo de lo que ellos necesitan expresarte, pero en el momento de que tú quieres hacer la bidireccionalidad, te dejan con la palabra en la boca, o sea, no te dejan hablar, ¿no? Pero ellos no tienen autismo. Por eso, cuando se hace la clasificación, que se empiezan a hacer decisiones muy acertadas, no solamente se saca el Asperger y se deja como parte de un espectro, también el red se va, el red desaparece del DSM-5, entonces ya no asociamos el red con el autismo. Y de igual manera, cuando el niño se le hablaba de que el niño con autismo es un problema de lenguaje porque tiene un trastorno pragmático, ahora decimos, un momento, así como, así no, porque también he escuchado o he visto aquí que han escrito que el niño con autismo tiene un trastorno de la comunicación pragmática. Y resulta que el diagnóstico diferencial es que no necesariamente tiene autismo, no presenta trastornos mm, que tienen que estar relacionados con estereotipias, ecolalias o intereses restringidos. Y el último es el trastorno de la comunicación no especificada.
aquí, digamos que es la preocupación clínica de todos nosotros. Cuando vemos que hay síntomas de un trastorno para la comunicación que claramente afectan al niño en su funcionamiento, pero, pero no cumplen con todos los criterios para poderlo colocar en una categoría diagnóstica, ni para la comunicación como trastorno, ni para otro trastorno de neurodesarrollo infantil. Eh, mm, entonces hay que buscar otro. Ahora, a veces mi inquietud es cuando no cumple con los criterios del DSM-5, entonces aquí tendríamos los que no están clasificados dentro del DSM-5 y que podrían provocar en ellos estas dificultades, ¿no? Entonces, al no tener suficiente información, se incluye en esta presentación, en esta etiqueta, pero de verdad a mí no me gusta dejar a un niño así. A mí no me gusta. Siempre trato de que él tenga todas las atenciones y que se hagan evaluaciones, por lo menos una nueva evaluación anual, luego de las intervenciones, porque esto es una etiqueta diagnóstica en la cual es un limbo. No cumple con todos los criterios, tampoco lo podemos asociar con otros trastornos, pero el niño tiene un problema en la comunicación. Pero clínicamente tampoco tiene nada, ¿no? Desde el punto de vista clínico, todo trastorno del lenguaje, como verán, no es que el niño tiene un problema para hablar en la escuela y ya la maestra va a decir es un trastorno del lenguaje, porque no se puede hacer así. Ya están sensibilizados mis estudiantes con esto, de que esto lleva un proceso respetuoso en la cual amerita una historia clínica, establecer antecedentes para poder ver factores de riesgo perinatales o postnatales, prestar atención a los hitos madurativos, este, y de lenguaje y de la sociabilización, ver si hay un trastorno de conducta, observar también la presencia de comórbidos estudiantes. No es raro tener un trastorno de la comunicación asociado con otro trastorno del neurodesarrollo. Observar antecedentes clínicos, es el contexto educativo, ver si hay patologías graves, cambios de conducta, pérdida de habilidades previamente adquiridas, si hay tics, convulsiones. Hay que hacer una buena anamnesis, una exploración por sistema porque tenemos que descartar lo clínico. No puede haber nada patológico. Hay que hacer una evaluación con el habla y el lenguaje, prestando especial atención a todo, haciendo diagnóstico diferencial con trastornos genéticos que pueden estar presentes. Por supuesto, un examen neurológico bastante detallado para ver el nivel madurativo del niño. Así como se hace la evaluación clínica, la evaluación especializada, neuropediatría, otorrino, fonoaudiólogos, también la evaluación neuropsicológica, que es muy importante, porque en la evaluación neuropsicológica se determina los aspectos relacionados con el lenguaje y el habla que pueden estar afectados y saber entonces si esto está relacionado con otras dificultades que enfrenta el niño, cómo se encuentra el niño y para poder establecer estos puntos fuertes y estos puntos débiles para poder coordinar y tratar de precisar si hay otra entidad diagnóstica que pudiera estar acompañando al niño con evaluaciones neuropsicológicas especializadas. Porque el tratamiento, la valoración, indicará entonces si hay que hacer estudios complementarios y llamar a otros especialistas. No nos vamos a quedar con que aquí dicen que fonoaudiología y vamos a morir. No es así, no es así. Se tiene que tomar la decisión de a qué otros especialistas tenemos que llamar y tomar en cuenta que observar la evolución de esta persona al menos unos 6 meses para ver el apoyo psicopedagógico, logopédico,
para ver en qué, si hay que seguir haciendo evaluaciones cuando el niño lo amerita o lo requiere, porque esto es un trastorno persistente. Em, Tomando en cuenta que el DSM-5 y también el manual diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-11, nos sirva como guía para identificar los síntomas que vamos a observar en el niño y poder establecer cuál es la clasificación en la cual tiene el diagnóstico correcto. Y estableciendo esos criterios, poder entonces hacer los diagnósticos diferenciales que son importantes. Sin olvidar que debemos estudiar los potenciales comórbidos que pueden estar presentes en él, como el autismo, el TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje, otros trastornos de neurodesarrollo, excepto, vamos a ver si me prestaron atención, excepto con cuáles no puede tener comorbilidad. A ver, si se acuerdan, ¿con cuál trastorno del neurodesarrollo no debe tener comorbilidad? Muy bien, Jessica, porque el criterio clínico de la APA te dice que no puede tener como diagnóstico previo discapacidad intelectual, un retraso global del desarrollo, una condición neurológica, motriz, una afección auditiva, sensorial, que explique esto. Hay que hacer entonces diagnósticos de exclusión. Muy bien, te felicito, Jessica. Escuchaste perfectamente y entendiste que con esa comorbilidad no la podemos establecer. Vamos entonces a el receso. Vamos a dejarlos descansar de mí un buen rato y al regreso vamos a hacer nuestro caso práctico del trastorno del lenguaje. Y ya venimos. Bien, regresamos entonces del receso y vamos a iniciar con el segmento de caso práctico. Antes de ello, quisiera colocarles un video que habla acerca del trastorno de la comunicación pragmática y su diferencia con el autismo. Importante porque el próximo caso que vamos a ver está relacionado con algo que también está prácticamente indicando este tipo de trastorno. Vamos a verlo, vamos a tomar notas para que podamos entender el contexto del próximo caso práctico. Bien, vamos entonces a hacer nuestro caso práctico y vamos a leer con atención esta propuesta. Vamos a resolver este caso. El caso se trata de un niño llamado Pedro. Pedro tiene 11 años de edad. Está escolarizado en quinto de primaria en un colegio público. Es un alumno adoptado y la familia está compuesta por 4 miembros: el padre, la madre, el hermano y él, con un nivel socioeconómico medio alto. Este alumno nació con labio leporino y en su país de origen fue operado a los 9 meses. Esto no le afectó el lenguaje. Observaron que tenía dificultades en el lenguaje oral y comenzó a acudir a un logopeda para mejorarlo. Al no adquirirlo,
Se le derivó a un centro especializado y se le realizó un informe psicopedagógico. A los 3 años inicia la educación infantil y cuando pasa a educación primaria, empieza a tener problemas en la clase por sus problemas de lenguaje. Con mucho trabajo dentro y fuera del aula, consigue pasar de curso e ir probando los exámenes, pidiéndole, sobre todo en el curso actual, objetivos y contenidos mínimos. Eso quiere decir que hay una adecuación curricular. Cuando se le realizó el informe psicopedagógico dentro de la evaluación oral, encontraron dificultades en la realización de los ejercicios de respiración y movilidad de órganos de la articulación. Dicho alumno presenta una memoria a largo y medio plazo casi nula y una velocidad y ritmo de trabajo muy lento. El trabajo autónomo en las cosas mecánicas es medio, pero en el resto de las actividades es bajo. Al no entender las órdenes de los enunciados, no es capaz de realizarlas adecuadamente. Si tiene muchos ejercicios y poco espacio en los exámenes, por ejemplo, se suele frustrar y agobiar, por lo que recuerda mucho menos y los resultados son desfavorables. Necesita a alguien que siempre esté a su lado intentando sacar la información para poder aprobar los exámenes. Su aula de clase es 5º grado, pero su nivel de competencia curricular está entre tercero y cuarto de educación primaria en las áreas de matemática y lengua. Ha ido pasando de curso en curso por las ayudas y el trabajo diario. Se le pide estándares básicos de aprendizaje y se le suele hacer exámenes con un nivel básico diferente y en ocasiones al de sus compañeros de clase. El alumno presenta una adaptación curricular significativa en el área de inglés. En las horas de esta materia, hace su libro y participa en alguna actividad de vocabulario con el resto de la clase. No es capaz de asimilar ningún concepto básico de vocabulario ni de gramática en inglés. Ya no hace el bilingüismo, por lo que en las horas de ciencias naturales se va con su tutora y sale, puesto es que es ella quien se encarga de clases y materiales. Le explica los contenidos y realiza los exámenes. Recibe así en la escuela una educación individualizada y personalizada. De acuerdo a la evaluación de este caso, por fonoaudiología establecen que tiene un trastorno específico del lenguaje más una dislalia. La evaluación psicológica con bajo razonamiento espacial y análisis de los detalles. El índice de razonamiento fluido es normal y el CI de la memoria de trabajo es de 67, deficiente. Tiene un CI medio bajo. Presenta algún rasgo de déficit de atención y se solicitan apoyos para necesidades específicas educativas. Sobre todo para la expresión oral, la articulación, expresión y comprensión escrita. Apoyo para el desarrollo morfosintáctico, comprensión oral, nivel semántico, vocabulario, lectura,
ejercicios de respiración, movilidad en los órganos de la articulación y la discriminación auditiva y visual. Se realiza en este caso la evaluación del niño y se establecen entonces una serie de entrevistas a los padres, al docente, se evaluó y se entrevistó la persona que hizo la evaluación psicopedagógica y se recomendó valoración por ORL, terapia del lenguaje, evaluación neurológica, evaluación oftalmológica y de la audición, y una evaluación por psicología clínica para establecer el cociente intelectual, funciones ejecutivas, entre otras. Pregunta. En el caso de Pedro, que estamos presentando, ¿qué problemas está afrontando el niño? Y si estamos de acuerdo con este diagnóstico que se le dio. ¿Están de acuerdo con el trastorno específico del lenguaje, la dislalia, con un cociente medio bajo, un cociente intelectual medio bajo? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, fíjense que este caso hay que analizarlo porque el niño está teniendo muchos problemas para aprender. Hay un problema en la comunicación y el lenguaje, pero fíjense bien, este niño está teniendo en la escuela problemas, está en un 5.º grado y tiene una competencia curricular de 2 grados por debajo. Se supone que lo que está por debajo es la capacidad de la producción del lenguaje. Un CI no estaría alterado, ¿no? Ellos no tienen problemas del cociente intelectual. Entonces, no es correcto lo que quieren establecer con ese niño. El niño, fíjense que el niño lo están pasando de grado en grado porque le están haciendo adecuaciones curriculares. Quiere decir que como se lee, el niño le están quitando competencias curriculares a los temas, le están exigiendo a sus compañeros y a él no le exigen lo que le exigen a los demás. ¿Por qué? Entonces ese caso fue estudiado por fonoaudiología, pero no fue valorado por el equipo multidisciplinario. Entonces, solamente se le hizo una evaluación psicopedagógica y fue un fonoaudiólogo. Y fonoaudiología dijo que tiene una dislalia con un trastorno específico del aprendizaje. Pero queda la inquietud porque SCI no es compatible con los criterios clínicos para el trastorno específico del aprendizaje. Estaríamos muy de acuerdo con la dislalia, pero no con el trastorno específico del aprendizaje, porque te está diciendo que el criterio excluye la discapacidad intelectual y el retraso global del desarrollo. Ujú. Muy bien, María Morales, excelente. Gracias, Gloria, muy bien. Vamos ahora con el siguiente caso. Esto es un varón de 11 años de edad que está en seguimiento desde los 7 años. Se solicita un informe actualizado de este caso, por cierto. Entre los antecedentes está que en la primera consulta se produce a demanda del centro escolar debido a que el paciente no atendía, no terminaba las tareas, con bajo rendimiento escolar,
presentaba, presentaba conflictos con sus compañeros, aunque habitualmente solían meterse con él. Efectivamente, durante la consulta se muestra inquieto, algo retraído, destacando la precisión del lenguaje, que es el que es muy característico. Se le dan los cuestionarios de valoración de TDAH de padres y profesores y se le hace el WISH, entre otras pruebas de función ejecutiva. Y aquí, en las puntuaciones, destaca que hay hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Los profesores también se quejan de una marcada inmadurez emocional, con llamadas de atención, conducta caprichosa, con comportamientos negativistas, que estaban produciendo una gran interferencia en la dinámica de la clase y en su relación con sus iguales. Le dan Concerta como tratamiento farmacológico. Se establece que no hay ningún antecedente biomédico de interés para el caso y se le diagnostica TDAH del subtipo combinado. Quiere decir que tiene déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. En la exploración neurológica básica no presenta ningún signo neurológico focal. A destacar, sí, la torpeza motora y dificultades con la coordinación. Tiene una evaluación neuropsicológica específica donde se le hacen varias pruebas. Se le hace el cuestionario de ansiedad y depresión, donde sale con una puntuación muy alta, donde observa en el cuestionario de Achenbach que tiene síntomas de depresión, somáticos, tiene alteraciones en el pensamiento, pero no significativos, trastorno de la atención, computación no significativa, pero sí significativo el incumplimiento de normas sociales. Se le hace otras evaluaciones, incluyendo el visualizar, porque él tiene dificultades en la comunicación social. Por ejemplo, saludar y compartir información de forma apropiada al contexto social. Tiene escasa facilidad para cambiar el estilo y contenido de la comunicación según las necesidades y posibilidades del que escucha. Y a veces utiliza un lenguaje excesivamente formal sin preocuparle si el interlocutor entiende. Tiene escasa habilidad para seguir las normas de conversación. Hay dificultad para entender lo que no se le dice de forma explícita o con significados no literales. Hace comentarios inapropiados sobre compañeros, tanto en su presencia como cuando están ausentes. Y también es incapaz para adaptarse a su estilo comunicacional con el interlocutor. Estas dificultades, así como en la comunicación, así como su inmadurez emocional, son las principales situaciones que tienen difícil manejo en el aula. Con respecto a la evaluación de su cociente intelectual, el niño tiene un cociente intelectual normal. No presenta ningún problema con respecto a sus habilidades cognitivas. Se le hizo una exploración y una evaluación para saber si dentro de sus características también podía tener el espectro del trastorno autista, mas la evaluación se dio negativa. Entonces sí está teniendo un TDAH de tipo combinado, pero también un problema en la comunicación y en la sociabilización por su inmadurez emocional. La pregunta es, ¿este niño tiene algún trastorno
adicional al TDAH que tengamos que investigar? ¿Este niño tiene algún trastorno adicional al TDAH que tengamos que investigar por esta forma que él tiene de hablar con las personas, por no entender el doble sentido, por no tener buena comunicación con sus compañeros? No tiene autismo, tiene TDAH. Muy bien, Jess. Sí se debe seguir investigando, claramente, pero tiene muchos signos de, como lo dice Sarita y lo dice Loren, es sospechoso de un trastorno pragmático social por la forma que tiene de ser y de hablar. Vamos a ver los tips. Por eso les coloqué el video de la neuropediatra de Guadalajara para que ustedes recordaran los signos típicos, porque prácticamente tiene muchísima coincidencia con el trastorno del espectro autista, pero no es. Entonces, fíjense, entre las características que vemos, aquí está, miren cómo él se comunica. Fíjese que en el informe de seguimiento de este niño te dicen que las dificultades en su comunicación y su inmadurez emocional son los contratiempos de las dificultades de manejo en el aula. Eso es lo que más llama la atención del caso. Cómo él se comunica con las personas y su forma de socializar. Entonces vemos que este niño pues tiene un estilo muy inflexible de hablar. Él no escucha a las personas, él solamente se hace escuchar. Él es una persona que utiliza un lenguaje demasiado parsimonioso, muy formal, pero no le preocupa si la persona con quien está hablando le entiende, ¿no? No sigue la norma de una conversación. ¿Qué es una norma de una conversación? El turno de la bidireccionalidad social. Entonces aquí vemos pues que no entiende los chistes, no entiende los significados no literales o el doble sentido. Y además es una persona sin filtro. O sea, es una persona pues que habla no se controla con respecto al contexto. Entonces sí debe ser estudiado por un trastorno pragmático de la comunicación. No tiene ningún problema de cociente intelectual, ya lo vimos, no hay ningún problema neurológico, está descartado, todos los exámenes clínicos están normales. Tiene una comorbilidad, eso quiere decir que el diagnóstico principal fue TDAH. No tiene autismo. Entonces, vemos pues que su inmadurez emocional está relacionado con el TDAH, no es porque es un síndrome neurocognitivo. Entonces, el problema es su inmadurez es TDAH. De hecho, las investigaciones con respecto al TDAH y las neuroimágenes nos indican que toda persona en esta etapa infanto-juvenil tiene inmadurez a nivel cerebral. Por lo tanto, podría tener, es un varón de 11 años, pero se comporta como una persona que tiene 8 o 7 años por inmadurez. Ya poco a poco esta situación del TDAH y la inmadurez cerebral pues lo van compensando con el tiempo, pero sí se ve esta situación. Por eso tiene esta dificultad. No respeta las normas, pues tiene dificultades para una sociabilización cooperativa porque es un TDAH. Una persona TDAH es disruptiva socialmente, no porque lo quiere hacer, sino porque tiene esta disfunción a nivel pues cerebral. Bien,
Entonces, muy bien, Marcia. Aquí dice, hay que investigar porque el niño tiene depresión y ansiedad. Excelente. Lo que quiere decir que este niño debe ser valorado por un psiquiatra porque salió positivo para el estrés. Está muy bien. Esas son las recomendaciones. Entonces, es sospechoso porque se tiene que cumplir los criterios clínicos del trastorno. Solo quería que ustedes pudieran vincular síntomas y trastornos, ¿verdad? Muy bien. Como estamos comenzando una nueva unidad, les presento entonces nuestra biblioteca virtual. Por cada unidad, nosotros pues a mí me gusta presentar la biblioteca porque hay quienes ya han adquirido nuestros materiales y así se van ubicando con respecto a las guías que tienen disponibles en nuestra biblioteca virtual. Aquí tienen entonces nuestra guía de trastornos del lenguaje junto con el caso práctico y el material de consulta. Entre ellos está un artículo, aquí estoy dejando artículos. Este primer artículo que les estoy presentando, se publicó en un congreso de actualización pediátrica en febrero del 2020 y aquí está una descripción corta con respecto a habilidades de lenguaje, etapas del lenguaje. Fíjense en las características de la etapa preverbal y la etapa verbal que le estamos colocando acá en el artículo, hasta al menos hasta los 4 años de edad. Y fíjese que aquí este artículo también te dice los indicadores de desarrollo lingüístico atípico. Esto sí es verdad que no se debe olvidar, cosa que ya hablamos al inicio de nuestra clase. ¿Cuáles son los factores en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para decir que el desarrollo lingüístico del niño es totalmente atípico? Entonces, en la sociabilización no interactúa, no entiende lo que se le dice, usa pocos sonidos, palabras o gestos cuando ya debería utilizarlo, no dice las palabras con claridad, no combina las palabras, tiene problemas para jugar y para hablar con otros niños y tiene que hacer un esfuerzo para decir sonidos o palabras. Muy bien. Y aquí, dentro del artículo, te dice el inicio tardío del lenguaje, que no es un trastorno, es una condición que es un fenómeno que se puede presentar de manera heterogénea, y la clasificación diagnóstica del DSM-5 de los trastornos del lenguaje, que se van a ir clasificando uno a uno. Entonces, esta sirve para ver cómo ir abordando cada uno. Tenemos luego esta, este otro artículo que también les sirve de complemento para lo que estamos platicando, que son los trastornos de la comunicación, para poder establecer en este capítulo los diagnósticos diferenciales. Así que esto es un capítulo que es importante porque inclusive nos mantiene informados porque te dice cómo cambió el DSM-4 al DSM-5, qué quedó, qué se fue. Por ejemplo, ahorita ya no existe el término mixto del lenguaje. Se habla de lenguaje, trastorno del lenguaje. No hay un trastorno expresivo, no hay un trastorno receptivo expresivo, no hay nada de eso. Eso se modificó y se cambia a trastorno del lenguaje. El trastorno de los sonidos del habla, el llamado trastorno fonológico, se mantiene, así como el de la fluidez,
se cambia de tartamudez a fluidez, pero se mantiene, aparece este nuevo, por eso este nuevo es el que se manifestaba con autismo, pero se deja como un trastorno aparte, que es el de la pragmática, ¿ven? Entonces, el único que aparece nuevo es este, el trastorno pragmático de la comunicación. ¿Sabes? Para que usted, a mí me gusta que mis estudiantes estén informados y actualizados para que hablen un idioma, pero de lujo. Y tienen también un algoritmo diagnóstico que también les sirve, como es un algoritmo, les sirve como un mapa esquemático para los trastornos del lenguaje, para que usted vea de manera reducida su clasificación, porque este algoritmo tiene los pasos a seguir. Ante la sospecha y qué hacer ante un caso que se debe evaluar. Fíjense cómo les piden en todas partes un informe escolar. Por eso el informe escolar es muy importante. Aquí tienen el diagnósticos diferenciales, entre otros. Y este artículo del 2007, que para mí pues no pierde vigencia porque están hablando de los procesos del habla, del acto del habla, pienso que esto es un artículo que se debe revisar para que se vea cómo se desarrolla el habla, porque es un proceso por etapa. Entonces aquí, por ejemplo, te indica los 4 niveles del habla: el fonológico, el semántico, el sintáctico y el pragmático. Y te coloca los ejemplos de cuándo aparece según la edad. Entonces, ciertamente ni el desarrollo fonológico, ni semántico, ni sintáctico se da en etapa prelingüística, pero sí el desarrollo pragmático, porque hay una mirada, un gesto, un contacto visual que se va estableciendo. Entonces, digamos que en la etapa lingüística es cuando se empiezan a observar las distintas fases, incluyendo el sintáctico, semántico y fonológico. Entonces, de estos materiales es el del que nosotros ya está en nuestra biblioteca. Les recordamos pues que Lina Coronado es nuestra asesora comercial, y como nuestra asesora comercial es la responsable de informar cómo puedes acceder a nuestras grabaciones, cómo puedes acceder a nuestros certificados y llevarte los materiales. Dentro de nuestros materiales tienen una carpeta de regalo donde les estamos obsequiando las pruebas para dislexia. El TED, que es el test específico de dislexia evolutiva, que es un test de detección inicial, y el test y la prueba neuropsicológica del PROLEC-R para evaluar los niveles lectores de los niños. Aquí tienen entonces en esta carpeta nuestro material. Vamos a mostrar las pruebas. Uh-huh. Aquí tenemos entonces el test exploratorio de dislexia. Es un test corto, se lleva 1 hora. Con ese se toman decisiones. Este es el test exploratorio de dislexia de Mabel de Marín, en donde aquí nos interesa ver los errores de la lectura: confusiones, inversiones, omisiones. De acuerdo a los errores en la aplicación del test, perdón, los errores encontrados del niño para la aplicación del test,
se toma la decisión y se hacen pruebas específicas, como en este caso el manual del PROLEC R junto con todos los materiales digitales. Nosotros no podemos dar materiales en presencial. Entonces aquí tenemos la prueba de evaluación, la batería de evaluación de los procesos lectores. Aquí está el manual, de cómo se debe realizar la prueba, cómo se debe interpretar para poder estudiar entonces todos los niveles lectores. Esto es una prueba que se realiza entre los 6 y los 12 años de edad, en los niños que están entre primero y sexto de primaria. Y por supuesto, los materiales. El cuadernillo de anotaciones, donde se van colocando los resultados de la prueba. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con una primera parte que sería nuestro módulo número 6. Estimada Jess, la prueba, la batería neuropsicológica para la evaluación de los procesos lectores revisada, por eso se le dice el PROLEC-R, no está diseñada para evaluar la discapacidad intelectual, ¿sí? Está diseñada para evaluar los trastornos específicos del aprendizaje y de este caso, la lectura. Sin embargo, de alguna manera podría ser útil para identificación de niños con discapacidad intelectual, pero en este caso, recuerda que los niños con discapacidad intelectual no pueden evaluarse con una prueba de trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, esto es una prueba diseñada para personas que tienen un trastorno específico del aprendizaje. No está diseñado para trastornos globales. Ahora, si se hace una prueba a un niño que no se sabe que tiene discapacidad intelectual, eso quiere decir que aplicó la prueba y no buscó el cociente intelectual primero. Por eso es muy importante que el equipo multidisciplinario sea el que marque la pauta, ¿verdad? Sí, Gloria, un niño puede presentar, yo tengo pacientes que tienen disgrafía, discalculia y dislexia. Sí, eso es posible, yo lo dije. El hecho se llama trastorno específico del aprendizaje. Eso no indica que no pueda tener comorbilidades. La comorbilidad es entre ellos o entre otros trastornos en neurodesarrollo infantil, excepto la discapacidad intelectual. No cursará con discapacidad intelectual una persona disléxica o con discalculia o disortografía. Es lo que sí tiene que quedar claro. Entonces, para aplicar el PROLEC-R, esto es una prueba de niños que están en primaria, como lo dije, de primero a sexto grado y donde no se establezca que el niño no tiene discapacidad intelectual, porque entonces no pasa la prueba. No aprueba nada, pues, no aprueba nada, porque la prueba se hace de acuerdo a la competencia curricular. Entonces, yo le voy a aplicar la prueba específica para la competencia curricular del niño. Hay elementos de la prueba que no se le puede aplicar a los niños cuando no tienen una competencia que no están competentes para ese grado. Por eso la prueba de los niveles lectores te dice si el niño te establece si el niño no tiene la competencia curricular.
pero en este caso para el aprendizaje de la lectura, la escritura o las matemáticas, ¿vale? Recuerde que la evaluación de la discapacidad intelectual no se da con esa batería. Por eso son los psicólogos clínicos con experiencia los que toman esas decisiones. Bueno, contestada la pregunta de Yes, hemos terminado entonces con esta parte de las preguntas. Y la pregunta de Gloria, que también se la contestamos. Ok. Como les decía, vamos ahora a ver el inicio de nuestro módulo número 6, donde empezamos a ver estrategias. Ya vimos los trastornos, ya nos dimos cuenta que el niño con un trastorno del lenguaje tiene que ser evaluado clínicamente, no es evaluado por un fonoaudiólogo. Sí quedó claro eso, ¿verdad? Sí quedó claro eso, de que el fonoaudiólogo no es el único que toma parte de esto. El fonoaudiólogo es parte de un equipo, no es la única persona. Entonces, un niño con un trastorno del lenguaje debe ser evaluado por un neuropediatra, debe ser evaluado por un otorrino, laringólogo, debe ser evaluado por fonoaudiología, sí, y los otros especialistas se solicitan cuando nosotros a la evaluación observamos lo que el niño requiere. Pero eso de estar haciendo interconsultas a diestra y siniestra, no, porque usted no paga eso, es la madre, no todo el mundo tiene seguro, no todo el mundo puede acceder a una consulta privada, entonces no podemos tomar así decisiones sin consultar primero, porque para la mamá es cuesta arriba. A las mamás tenemos inclusive hacerle un plan y una ruta de acuerdo a sus posibilidades económicas. No todos pueden contar con un servicio. Entonces, a pesar de que los gobiernos tienen políticas públicas para la atención, las consultas son para 3, 4, 6 meses a un año. Y mientras tanto el niño está en una escuela batallando, ¿verdad? Entonces, pues por eso hay que marcarles una ruta de quiénes son los especialistas que atienden a los niños. El fonoaudiólogo no es el especialista que atiende al niño en primera instancia, es parte del equipo, no el único. El fonoaudiólogo es importante que esté con nosotros. Claro que sí, por supuesto que sí, es un profesional sumamente importante, pero él mismo sabe como profesional que no es la única persona que puede dictaminar o tomar decisiones. Es una decisión en equipo combinado con la familia, que son los que al final son los que tienen que tomar las decisiones por su capacidad económica y donde estén ubicados, ¿verdad? Porque no es igual un niño que está en la ciudad a un niño que está en una sierra, que está pues lejano en un lugar de escasos recursos, no es igual. Entonces hay que brindarle los recursos que ellos necesitan. Bueno, ahora vamos a mostrar aquí la carpeta porque estamos con el inicio, porque yo sé que es tardecito, ya deben estar cansados después de su jornada laboral del día de hoy. Yo tengo un dolor de cabeza desde esta tarde. Aquí está nuestro módulo número 6, la intervención psicoeducativa en el aula. Por lo tanto, aquí en nuestros materiales, me falta incorporarles, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí yo tengo unos cuadernillos con los que vamos a ir trabajando para organizar las estrategias que vamos a ir incorporando con el niño, ¿verdad? Aquí está un libro
Aquí tenemos un libro de atención a la diversidad y tengo que pasar de la carpeta de obsequios para que ustedes vean los cuadernillos que vamos a ir elaborando, trabajando para poder incorporar estrategias para trabajar con los diferentes trastornos. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, entonces nuestra invitación es para que nos veamos mañana a las 6:30 de la tarde hora Colombia. Mañana es nuestra última clase. Mañana cerramos el diplomado con estrategia. Vamos a colocar algunos videos, vamos a colocar algunos ejercicios de cuadernillo para que ustedes puedan ir haciendo actividades que corresponden con los niños que tienen dificultades para aprender y que tienen problemas de lenguaje. ¿Sale? Entonces, ya mañana es el final. Si tienen casos que presentar, aprovechen nuestro diplomado. Nosotros vamos a estar de receso de Semana Santa y volvemos nuevamente el día lunes para el diplomado de integración sensorial en autismo y TDAH, que lo están pidiendo mucho para que demos esta edición en este periodo y así pues completar nuestro periodo académico. Vamos a vernos entonces mañana y ya mañana empezamos a establecer cómo, por qué se deben colocar metodologías y estrategias específicas para cada uno. Lo que quiere decir que vamos a trabajar con estrategias para dislexia, para discalculia, para disgrafía y estrategias en las cuales los niños con trastornos del lenguaje se les puede apoyar en el aula para sus aprendizajes significativos. Que tengan un feliz descanso, una feliz noche y hasta mañana. Un abrazo para todos. Muchas gracias a Diana, muchas gracias a Jenny, a Gloria, a Jess, a María Alicia por estar con nosotros. Hasta mañana.